Vamos pues a encomendarnos a Dios. Puse esta imagen pues, del ícono que, sobre todo en torno al año 2000, cuando se invitaba al año del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a recuperar el sacramento del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía, y sobre la fe de la virtud, la esperanza y la caridad, pero también en torno a la reconciliación. Se hizo muy difundida esta imagen de las dos manos en este ícono, en aquella narrativa también del libro que se hizo muy famoso. Pero bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el texto del Evangelio. Adelante, por favor. Es el Evangelio de San Mateo. Por favor, Marcos, 12. Un segundo entonces. Marcos, aquí está. Marcos capítulo 12, el versículo 13 al versículo 17. Dice, y envían donde él algunos fariseos y herodianos para cazarle en alguna palabra. Vienen y le dicen, maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, del César. Jesús les dijo, lo de César, devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios. Y se maravillaban de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el tema de hoy da para muchas reflexiones. De hecho, te comento que esta primera reflexión va a ir muy unida a la reflexión del cierre hacia las 2 de la tarde. Hablaremos ahorita sobre los césares que pretendieron convertirse en dioses, y en la tarde hablaremos sobre todo de algunos que veían como enemigo al mismo Dios. Veremos algunos casos, un recorrido rápido. En la noche, si Dios lo permite, trataremos un poco sobre la relación de la religión con la política, que tiene que, pues es inevitable que coincidamos y que pues tengamos esa búsqueda del bien de los destinatarios, que es la ciudadanía, que es la sociedad, que es el ser humano, que tiene que estar vinculado al ejercicio claro de quienes tenemos una responsabilidad ante Dios, pero también de aquellos que por algún sistema y por, digamos, esquemas democráticos o de otra índole, son los que están al frente de nuestras naciones. Quiero comentártelo de esta manera antes de pasar al contenido. Anoche que les compartía, porque apenas es el segundo día del mes de junio, que les compartía o lo recompartía la liga del Zoom, sobre todo ubicando que algunas personas pues hoy están y ayer no estuvieron, porque pues no podemos estar todos los días. Pues para evitar ver a quién le mandé Zoom y a quién no, pues le mandé el Zoom a todos, para que no hubiera esa complicación. Sé que en el grupo de voluntarios de chat del call center también se pone, pero pues es mejor abundar y que no falte. Pero por error les compartí la liga de una reunión que tuve el día de ayer a la 1:30 con un señor, se llama Héctor Humberto Miranda Ansá, que es subsecretario de Asuntos Religiosos, pero ahorita ya ascendió a una jefatura. Digamos, él depende directamente de doña Olga Sánchez Cordero. Digamos, es el que coordina una serie de oficinas, entre ellas ya la Subsecretaría de Asuntos Religiosos. Pues ya está vinculado de forma inmediata a doña Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación. Y el tema, como viene ahí, habla acerca de ayudar en lo que es el apoyo emocional. Sobre todo a ellos les preocupa mucho los voluntarios.
y ellos saben que tenemos un call center con voluntariado. Y preguntaba, o sea, entre varias cosas, decía, oye padre, ¿cómo podemos ayudarle a tus voluntarios? Y yo le dije, arreglando el país que no están arreglando, porque si ustedes arreglan el país, nadie va a llamarle a los voluntarios del call center, porque el país está desangrando, por eso hay gente que llama al call center. ¿Quieres ayudar a la atención emocional de los voluntarios del call center? Que el país no se esté muriendo. El sistema médico de salud está colapsado. La gente no tiene ni siquiera bolsas para la diálisis, no tiene insulina. O sea, ¿quieres saber cómo ayudarle a los voluntarios del call center? Pónganse a hacer lo que tienen que hacer. Pues ustedes quieren solucionar los efectos y no solucionan las causas. Entonces el call center es una forma de atender los efectos de aquello que ustedes no solucionan las causas. Quieren ayudar a los voluntarios, ayúdenlo de la mejor manera, pónganse a trabajar en el país, es la mejor manera. Él no esperaba que le dijera eso, pero bueno, quiero decirte que va muy vinculado al tema del día de hoy, esa relación entre la religión y la política, entre lo que es la iglesia y el poder temporal, que la iglesia ha tenido sus errores. Creo que tengo que tratarlo y tengo que comentarlo, no puedo eludirlo. Hablaremos de esa relación de religión con política, posiblemente en la noche, pero si en la tarde es posible, lo hago. Vamos a darle pues ruta a este tema. Aquí precisamente las autoridades quieren poner una trampa a Dios, a Jesús, el fariseo y el herodiano. Fíjate, y qué bueno que está el texto de San Marcos. El fariseísmo, tú sabes que es un grupo religioso judío. Había entre el pueblo judío 23 grupos sociales o socio-religiosos distintos, entre los que están los fariseos, los saduceos, están ahí los samaritanos, están ahí los seguidores del Bautista, están los esenios, están los sicarios, están los celotas, y habrá otro momento para hablar de todos esos grupos socio-religiosos del tiempo del Señor. Solamente que aquí fíjate cómo están vinculados este grupo religioso con un grupo político, que son los herodianos, que son simpatizantes del pueblo romano, del imperio romano. Fíjate cómo a Dios, a Jesús, se le pone la trampa desde el religioso hasta el grupo simpatizante con el esquema político. Ahí aparece el versículo 13. Para casarle en alguna palabra, le ponen trampa. Y fíjate, perdón que lo lea, yo sé que generalmente ya me voy hacia las ideas que he subrayado, pero fíjate su hipocresía, su falsedad, esa forma de darle un elogio a Jesús, pero para ponerle una trampa. Maestro, raboní, rabino, rabí, o sea, le dan un título de mucha prestigio, de reconocimiento. Rabuní, sabemos que eres veraz, sabemos que no tienes componenda con nadie, o sea, tú eres libre, tú no miras la condición de las personas, tú enseñas con franqueza el camino de Dios. Y ahora sí, el golpe. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Y la pregunta, dinos, ¿pagamos o dejamos de pagar? Si la moneda cae cara, pierdes. Si cae águila, pierdes. Si dices sí, pierdes. Si dices no, pierdes. ¿Pagamos o dejamos de pagar? Pues él dándose cuenta, aquí es hermosísimo, porque yo sé que Jesucristo es Dios, pero es hombre verdadero, pero una lucidez, una brillantez de mente de nuestro Señor Jesucristo. Más él dándose cuenta de su hipocresía, sí, porque si alguien conoce nuestro corazón es Dios.
Le dijo, ¿por qué me tentáis? Tráiganme una moneda que la vean. Se le trajeron y dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Obviamente le enseñaron una moneda del imperio. En la tarde presenté algún tipo de monedas y traía la efigie del César. Dice, del César. Y Jesús le dice, lo del César, devolvédselo al César y lo de Dios a Dios. Y se maravillaban de él. Aquí, aunque ya no lo puse, pero había dos tipos de moneda que profundizaremos en la tarde. Yo quiero focalizarme en torno a lo que es Dios para nosotros. Adelante, por favor, el artículo del credo, el primer artículo del credo que tú y yo profesamos, donde manifestamos que tú y yo creemos en un solo Dios y hablamos de ese solo Dios con sus cualidades. Este tema te decía de dar pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Digamos, pues, la suelen utilizar como si fuera una máxima para argumentar la necesaria separación entre iglesia y política, o sea, lo cual es bueno. Lo peor que ha sucedido es cuando la iglesia de pronto no sabe separarse adecuadamente de la política. Y es muy complejo. O sea, quienes hemos ido a misiones, sabemos que junto al alcalde o la alcaldesa se siente el sacerdote. Está muy ligado, pero hace falta que tengamos libertad. O sea, el texto también se utiliza para separar lo sagrado y lo profano. Y aquí quisiera ir clarificando algunos términos, porque esto sacro y profano lo utilizamos mucho. ¿Qué significa profano? Profano es lo que está más allá del atrio, eso es lo profano. O sea, profano no es una expresión calificativa que demerite algo, que denote algo, o que diga que algo es malo. Lo profano es lo malo. No, no, no. Lo sacro es lo que está dentro del templo, lo profano es lo que está fuera del templo, lo que está más allá del fanos, que era el atrio. Pues lo profano es lo que está más allá, simple y sencillamente. Pues te digo, el texto se utiliza para hablar de lo eterno y lo temporal, de la separación, lo religioso y lo secular, o el laicismo del que hoy predica mucho nuestro gobierno. O sea, que el gobierno tiene que ser laico, la laicización del sistema de gobierno. Y entonces distinguen lo religioso de lo secular o de lo laico. Yo creo que todo esto es bueno, o sea, separar iglesia y política es bueno. O sea, yo ahorita no voy a apelar, ni se me ocurre, ni lo voy a hacer, a decir que se confunda lo sagrado con lo profano, lo eterno con lo temporal, lo religioso y lo secular. Pero olvidamos, y es hacia allá donde va mi primer enfoque, que el texto de San Marcos habla sobre la desacralización del poder, que ese es el tema principal. Cuando el Señor dice, dan pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está diciendo, el César es César, pero no es Dios. Denle al César lo que es del César. Pero el César no es Dios. Vamos a ver esta mecánica. Adelante, por favor. Te decía, se trata del primer artículo del credo, que es la base de nuestra fe, lo que tú y yo profesamos en torno a la fe en Dios que nos... Carito, si me apoya, por favor, la siguiente diapositiva. Sí, a lo mejor, muy bien. No. Otra vez a donde estaba el primer artículo del credo. A lo mejor se traba en la computadora. Esa, ahí, muy bien. Te digo, hablamos del primer artículo del credo, que ya lo hemos repasado. Nosotros manifestamos, creo en un solo Dios. Y aquí quiero recuperar, por eso la imagen del hijo pródigo al regresar. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Habla de dos factores fundamentales en lo que tú y yo creemos. Hablar de aquel que todo lo puede es un concepto que todo mundo acepta en torno a la religión, pero solamente en la religión,
en el cristianismo, en el conocimiento de Dios a partir de la persona de Cristo. Sabemos que el Todopoderoso es Abba, es Padre. Por eso mi planteamiento en este momento es estas dos expresiones. Claro, dice creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, pero esta expresión sobre lo que es Dios. ¿Quién es Dios para mí? Dios es Padre Todopoderoso y expresa dos elementos que están vinculados totalmente a Dios, el que todo lo puede y aquel que es Padre. El problema es que tú y yo en ocasiones nos quedamos en el que todo lo puede. Dios es el omnipotente y nos olvidamos que es el Abba. Porque si hablamos del Todopoderoso, habla de aquel que crea, de aquel que con su palabra hace que se hagan las cosas, es aquel que puede hacer que las cosas cambien, pero cuando hablamos de un padre, hablamos de alguien que ama. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El amor o el poder en Dios? Claro que cuando tú dices, mi Abba todo lo puede, estás diciendo la expresión más afortunada. Pero si para ti Dios es el que todo lo puede y olvidas que es el Abba, estás olvidando lo más importante. Adelante, por favor, ahijadito. Hablamos acerca de esa vinculación que existe entre el amor de Dios y lo que es el poder. ¿Qué es más importante? ¿O qué es o cuál es el elemento, el atributo esencial en Dios? ¿El poder o el amor? Un riesgo del poder en nuestro tiempo y en todos los tiempos conlleva la tentación de creerse dioses. Y esto acontece en todos los tiempos, en todos los pueblos. El que tiene el poder, de pronto se siente Dios. Perdón si lo digo, pero de pronto se siente el Mesías. Se sienten que tienen el total respaldo de Dios, porque tienen el poder. Se han creído dioses los faraones, los caciques, los emperadores. Vamos a hablar de algunos casos patéticos, sobre todo la siguiente diapositiva que nos refiere a una, digamos, una expresión de lo que está viviendo Jesús cuando le presentan la moneda, cuando le presentan la efigie de la moneda con el César. Pero antes quisiera hacerte referencia a esta película de La Última Tentación. Esta película fue vetada. La iglesia en su momento invitó a que no se viera. Perdón si yo te hago una alusión, pero aquí existe una clarificación del tema que estamos tratando. La película de Martin Scorsese, que se llama La Última Tentación, presenta un cuadro, digamos, irreal. Presenta lo que, de acuerdo al cineasta, acontecía en la mente de Jesús cuando estaba clavado en la cruz. ¿Te acuerdas las tentaciones? Puse aquí Mateo 4:3, donde el demonio le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Las tentaciones en el desierto. Si eres el hijo de Dios. Bueno, Martin Scorsese se va a la última tentación, cuando Cristo está en la cruz. Las mismas palabras del demonio le dicen los sacerdotes y le dice la gente, si eres el hijo de Dios, baja de la cruz. Y dicen los sumos sacerdotes, si es rey de Israel, que baja ahora de la cruz, y creeremos en él. Entonces, de acuerdo a la película de Martin Scorsese, Jesús escucha esa invitación, si eres el hijo de Dios, baja de la cruz. Si eres el rey de Israel, desciende y creeremos en ti. Y en la película de Martin Scorsese, Jesús sueña en esa inconsciencia que tiene cuando está crucificado,
Dice, pues sí, yo quiero que la gente crea. Entonces, en la imaginación de lo que maneja Martin Scorsese, Jesús se baja de la cruz. Y lo que ya conoces de la película, que dicen que se casó con María Magdalena, que tuvo hijos, y cuando se bajó de la cruz, por todo el mundo creyó, todo el mundo le aplaudió, o sea, todo el mundo decía, sí, sí es el Hijo de Dios, y entonces tuvo un impacto tan grande. Imagínate a alguien que estaba crucificado, ya agonizando, ya casi muriendo, y que baja de la cruz y regresa a la vida cotidiana. No me alargo mucho, pero cuando pasan los meses, o sea, la gente se olvida que él se bajó de la cruz, y la gente empezó a olvidarse de Dios. Y regresa a la película al momento en que está Cristo en la cruz, después de que vio todo esto, y escucha que le dicen, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Él escucha esa tentación y dice, no. Y esto es real. Si Cristo se hubiera bajado de la cruz, las personas lo hubieran olvidado. Pero como no se bajó de la cruz, Él sigue vivo. Porque resucitó, sí, pero porque Él supo ofrecer su sacrificio. ¿Por qué hago esta alusión? Porque le pedían a Él una muestra de poder. Si eres el Hijo de Dios, si tú lo puedes, cumple nuestro capricho. Y Jesús dice, mejor te muestro mi amor. No te muestro mi poder, sino mi amor. Adelante, por favor, ahijadito, para ir viendo todas estas situaciones complejas en torno a esta mezcla entre lo que es el poder y la confusión con la religión. De los casos más aberrantes, este señor se llama Cayo Octavio Turino, como viene en la parte de abajo, en letra azul. Él se pone el nombre Kaiser. Kaiser significa señor. Y se puso César Augusto, que es como le conocemos. Augusto es un apelativo que él se pone, que significa nadie determina mi suerte. Eso es Augusto. Viene ahí la palabra bajo Kaiser, señor, y la palabra Augusto, que significa inaugurable, o sea, nadie puede darle un augurio. O sea, los emperadores romanos iban con la gente, los pitonizos, las pitonizas, y que le dieran un augurio, o sea, que le dijeran cómo iba a ser su reinado. Y él dice, a mí nadie va a decirme cómo va a ser mi reinado, porque yo soy el que decido mi reinado. Por eso se puso el nombre de Kaiser Augusto. Augusto significa nadie va a determinar, yo soy el que determino, y se sentía Dios. Es más, lo que tú y yo conocemos, su nacimiento, que era el 21, el 24 de diciembre, era el que se estableció como la fecha del nacimiento del sol Invictus. O sea, era lo que era el equinoccio de invierno, que va muy vinculado a lo que muchos nos critican sobre la Navidad, que dicen que el 24 de diciembre era la fiesta del nacimiento del emperador, y sí es cierto. O sea, nosotros tenemos la fiesta de Cristo y los orientales lo celebran el 6 de enero. Yo he reiterado muchas veces, si fue el 24 de diciembre o el 6 de enero o la fecha que fuera, a mí no me interesa, lo importante es que Cristo nació. Pero este señor se creía Dios, el Kaiser Augusto, el César, el señor que nadie augura o nadie adivina su futuro. Adelante, por favor, para ver otro de los casos aberrantes, que quizá es algo tan familiar y tan cercano a nosotros. La siguiente diapositiva, por favor, Ecadito, para poder ver esta situación tan compleja de quienes se creen que por el poder se convierten en dioses. Por favor, Ecadito. La siguiente diapositiva, parece que está batallando con su computadora. De los casos más aberrantes, ya no puse la fotografía, se llama Adolfo Hitler.
Nace en 1889, muere en 1945. Este señor lee un libro llamado Das Dritte Reich, que es escrito por el señor que viene abajo, Arthur Müller van der Broek. Ese libro lo lee en 1923, cuando tiene 34 años. Y entonces el libro de Arthur Müller van der Broek proponía que existía un tercer reino. Perdóname que lo mencione, pero tú, atrás, por favor, tú sabes quién era el primer rey. O sea, no es rey, pero este libro refiere esto. Y tú sabes quién es el segundo rey. Sé que causa inquietud, pero para Arthur Müller van der Broek y para Adolfo Hitler, el primer rey, o el primer rey es el Padre, el Antiguo Testamento. El segundo rey es Jesucristo, el Nuevo Testamento. Y este señor se sentía el tercer rey. O sea, una personificación del Espíritu Santo. O sea, reitero, aquí el problema es que quien tiene poder se siente Dios. Y entonces él propuso un millennium. Era su propuesta. Y una purificación en el tercer reino del mundo. O sea, él se sentía Dios y él podía decidir que tenía que purificarse el mundo en un milenio. O sea, es aberrante, pero Adolfo Hitler, así es como se presentaba, Der Dritte Reich, el tercer rey. Se creía equiparable al Padre y al Hijo en la Trinidad Divina. John Robert Fowles, en el libro del Mago, dice: lo grave no es que existiese un hombre con un valor suficiente para ser tan malvado, sino que hubiera millones de hombres sin el valor necesario para ser buenos. Ese es el problema. O sea, no es que haya alguien que quiera ser malvado, sino que los buenos nos quedamos con los brazos cruzados. Pero bueno, aquí hablamos del César. Adelante, por favor. Lo más cercano quizá a nosotros, un caso de el que llaman el Hitler. La siguiente diapositiva. El Hitler de África, como se le conoció a este señor llamado Idi Amin, que así fue como se le conoció. Él nace en 1925 y muere el año 2003, a los 78 años de edad. O sea, una persona nefasta, alguien que teniendo el poder, se embriaga de poder y se convierte en un tirano. ¿Te acuerdas cuando murió? Bueno, cuando lo procesaron, que tenía en sus refrigeradores partes de cuerpo humano, y que en la televisión se veían aquellos cuerpos mutilados que algunos decían que se alimentaba, que eran antropófagos, alguien que esto es la locura, ¿verdad? Es alguien que sale del plano normal. Bueno, hasta ahí nuestro recorrido. Adelante, por favor, ahijadito, para ir concluyendo. La expresión de dar al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios, sobre todo va vinculado. Bueno, aquí hay un caso triste. Atrás, por favor, ahijadito, perdón, si quiero recuperar el caso triste. O sea, esto es tan real que un imperio tan grande como era el imperio japonés creía que su emperador era Dios. Era, ahora sí, pues el sol naciente, la tierra del sol naciente, y creían que su emperador era Dios. Cuando sale esta fotografía de McDouglas con Hirohito, el 15 de agosto de 1945, Japón entró en una gran depresión, entró en una crisis. Incluso, o sea, revelé la historia. Hay una grabación que incluso en la Wikipedia la encuentras, donde Hirohito dirige el primer mensaje a su pueblo. Nunca le había hablado a su pueblo, hasta ese 15 de agosto del año 1945, cuando le habla a su pueblo diciendo que tienen que rendirse ante los aliados, tienen que rendirse. Habían muerto casi 4 millones de japoneses
en aquella guerra. Y de eso casi nadie habla, hablan de otras cifras, pero la muerte de tantos japoneses. Que cuando Hirohito manifestó que él no era Dios, que él era un ser humano como cualquier otro. Hay testimonios, y te reitero, la historia está ahí para testificarlo. Los soldados se suicidaron y pilotos de los aviones militares se estamparon a propósito contra las montañas. O sea, al pueblo se le vino abajo su deidad. No digo su Dios, porque Dios es su deidad. Se le vino abajo. O sea, entró en una gran crisis. Claro que después se sobrepuso. Cuando Hirohito anuncia que están derrotados, que acepta su derrota. Japón era la 9ª economía mundial. Hirohito, a pesar de que ya fue desacralizado, va a convertir a Japón en la 2ª economía mundial. Pero aquí lo que tratamos es el tema sobre los que tienen poder y se consideran dioses. Ahora sí, la última diapositiva, por favor, ahijadito. Esta expresión de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo que el Señor está expresando. O sea, sí es una expresión de que no unas lo sacro con lo profano, de que no se una la iglesia con la política, de que no se una lo temporal con lo eterno. O sea, todo eso lo dice, sí, pero ese den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, el Señor está desacralizando. Dice, no confundas a Dios con el César y no confundas al César con Dios. En la tarde te decía, vamos a continuar con un poco de esta reflexión y en la noche, primero Dios, hablaremos sobre esa relación que tiene que tener la iglesia con la política y cuáles son los límites que tenemos para que no claudiquemos a lo que es nuestra vocación y nuestra naturaleza. Pues que Dios nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, por favor, hijaditos.